colocarse de pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Hoy estamos en un culto de doctrina y nos corresponde la lección número 9, que es la tentación. Para eso vamos a leer en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15 de la Epístola Universal de Santiago. En su capítulo 1, versículos 12 al 15, leo palabra de Dios y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Oramos. Padre bueno y maravilloso, aquí estamos delante de tu presencia. Te agradecemos el estar hoy en tu casa y disfrutar ahora de esta clase de doctrina, Señor amado, como es la lección 9 de nuestro manual de instructivo, Señor, para aquellos recién convertidos, aspirantes a bajar a las aguas, y la que ya somos miembros, Señor amado, nos ayuda a recordar esta palabra que nunca cambia, que sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre, te pedimos que nos hables ahora y nos enseñe sobre este tema, la tentación, que podamos ser edificados, exhortados y consolados. Y a cambio así siempre daremos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amada iglesia, dándole a Dios la gloria. Amén. Leo el manual de doctrina, dice, punto 1, ¿qué es la tentación? Tentación es una condición o circunstancia exterior o un sentimiento o pasión interior que nos induce a hacer lo malo. Nadie ha escapado a la experiencia de ser tentado a hacer el mal. El ser tentado no constituye pecado, pero ceder a la tentación sí es un pecado. Amén. Hay varias fuentes de tentación. Aquí hay 3 enumeradas. Número 1, Satanás. Jehová lo reprenda. Amén. Vamos a corroborar esta primera fuente de tentación en el primer libro de la Biblia, me refiero a Génesis, capítulo 3, versículo 1. Allí vemos que Satanás, Jehová lo reprende una vez más, es la primera fuente de tentación. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Vemos aquí cómo Satanás se metió dentro de aquella serpiente y instó, motivó o tentó a la primera mujer creada, Eva, a comer del árbol prohibido. También podemos ver en Apocalipsis, vamos ahora al último libro de la Biblia, en su capítulo 12 de Apocalipsis o Revelación, vamos a ver en ese capítulo 12, dice el verso 9, ahí veremos una vez más
una segunda cita bíblica que corrobora que Satanás es la primera fuente de tentación. Estoy en Apocalipsis capítulo 12, leo el verso 9 que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se le llama directamente a Satanás, que es el mismo diablo, que es la misma serpiente antigua, y también se le conoce como el gran dragón. Dice que él es el que engaña al mundo entero, ya que la tentación es eso, es engañar a alguien para que haga algo malo y pensar la persona que es bueno. Y cuando alguien es tentado y cede la tentación, los primeros momentos cuando cede le parece bueno, placentero y agradable, pero cuando se da cuenta, ese pecado que cometió lo lleva a separar su alma, su espíritu con la presencia de Dios. Y cuando alguien no tiene la presencia de Dios, ¿qué produce en el ser humano? Produce frialdad espiritual. Hay un vacío espiritual. Nada lo sacia. El impío, cuando es de día, desea que llegue la noche. Y cuando es de noche, desea que sea de día. No se halla, no se siente bien. ¿Por qué? Porque el pecar produce muerte espiritual y separación con el Dios creador. Aunque al momento a esta mujer Eva le produjo placer comer de aquel fruto prohibido, y hasta le dio a Adán. Le dijo a Adán: mira, prueba, está sabroso, está rico este fruto, y no me pasó nada, aún sigo viva. Pero cuando también probó Adán, se dieron cuenta de que ambos estaban desnudos y sintieron vergüenza. Pasaron de la dispensación de la inocencia, cuando estaban desnudos, como un bebé recién nacido, hasta de 1 año. Mi niña ya tiene 11 meses, va para 1 año, y ella puede estar desnuda, pero ella no sabe que está desnuda. Está en la etapa de la inocencia. Así era el ser humano cuando fue creado, en esa dispensación de la inocencia. Pero cuando entró el pecado, adiós inocencia, y llegó la conciencia, que es la segunda dispensación de la que hemos estudiado en otro momento. Es la dispensación de la conciencia, cuando ya conscientemente se dan cuenta que están desnudos y buscan cómo esconderse y cubrirse. Todo eso fue consecuencia de ceder a la tentación. Y si algo produce el pecado es vergüenza. Aunque algunos hasta lo pierden la moral. Cuando usted ve a un hombre o una mujer con una botella de cerveza o de cualquier tipo de alcohol en la mano allí públicamente, es que ya perdió hasta la vergüenza. Pero es una vergüenza ver a alguien consumiendo alcohol o fumando cigarrillo o con chimot o con cualquier otro vicio. Eso da vergüenza. ¿Cuándo ellos se darán cuenta que eso da vergüenza? Cuando se conviertan a Cristo. Y después que vienen a Cristo, que dice: ay, yo andaba con una botella en la mano, y yo andaba como una chimenea en la calle. ¿Qué produce vergüenza? Escuchar a alguien hablar palabras obscenas, vulgaridades, que ni siquiera delante de sus hijos le da pena decir esas palabrotas. ¿Cuándo se dan cuenta de que eso produce vergüenza? Cuando se convierten a Cristo. Y yo decía esa palabra. Como el caso de un familiar que cada vez que se emborrachaba, como él no sabía bailar, entonces formaba un espectáculo en las fiestas. Y un día la familia lo grabó. Grabó a este familiar con su espectáculo en plena fiesta. Y cuando este familiar estaba bueno y sano, como se le dice, no estaba bajo efecto de alcohol,
era otra persona muy civilizada. Y cuando sus sobrinas le mostraron a su tío el video que le grabaron, qué vergüenza le dio. Él decía, ¿y yo hago todo eso? Es que si usted se viera, cuando usted hace ese tipo de espectáculos hasta públicos. Yo vi un joven, estudiante de medicina, en el primer año de la carrera, el fin de semana se emborrachó con sus amigos y bajo los efectos del alcohol llegó a su casa y él se quitó toda la ropa y salió en ropa interior a la calle y no le dio vergüenza. Lo agarró la policía porque estaba mostrando su desnudez, lo metió en un calabozo hasta que se le fue los efectos del alcohol y se vio que estaba en ropa interior. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Él dice que él no se dio cuenta que estaba bebiendo y de repente se le olvidó, no supo. Y cuando reaccionó, estaba en un calabozo en ropa interior. ¡Qué vergüenza! Quizá alguien me escuche y dice, yo también estaba así. Yo bebía y de repente yo estaba en la calle. ¡Qué vergüenza! Pero la gente cuando ve a alguien tomando alcohol o consumiendo cigarrillo o diciendo vulgaridades, ¿qué dice la gente de esa persona? ¿Lo ven bien? Anteriormente eran los varones quien concurría a estos tipos de lugares, bar, etc. Hoy en día vemos más mujeres con sus compañeras mujeres brindando. Y para ella no le da vergüenza ese show y espectáculo. Y todavía esas personas tienden a vernos a nosotros con la Biblia en la mano y tienden a burlarse de los evangélicos porque cargamos una Biblia. Y nos dicen, ¿a ti no te da pena ser evangélico? Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vergüenza debiera darle a usted con sus espectáculos en las calles. Cuando alguien se convierte de este mundo del vicio, del pecado, se da cuenta de que actuó muy mal. Y dice, Dios me ayuda a no volver a caer en ese momento en el cual vergonzosamente tuve que pasar. Porque el pecado produce vergüenza. El pecado también produce que la gente se esconda. Porque hay gente que como el pecado produce vergüenza, ¿qué hace? Se esconden por allá. Que no me vea fulano, que no me vea fulana. Dicen algunos, si la gente supiera lo que yo soy, en el barrio soy una cosa, pero por allá, por Morichal, por ir para allá, soy otra cosa. Pero yo digo, ¿y Dios no te está viendo aquí en Temblador o allá en Morichal o donde te esconda? ¿Por qué te esconde? Porque estás en pecado y el pecado produce vergüenza. Pero nosotros los cristianos no nos avergonzamos de ser cristianos. No nos avergonzamos de predicar la palabra. No nos avergonzamos de decir Cristo te ama y quiere salvar tu alma. Y así como nos cambió a nosotros, también te quiere cambiar a ti. Vemos también que la segunda fuente de tentación es la maldad humana. Y el ser humano es malo. Malísimo, hermano. Según el Evangelio, según San Mateo, capítulo 22, versículo 18, corroboramos que la segunda fuente de tentación es la maldad humana. Dice, estoy en Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia, ¿de quién? De ellos. ¿Quiénes ellos? Los humanos. Les digo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús conocía la malicia de ellos. No toda la culpa de las cosas malas es el diablo.
Jehová lo reprenda. Sino que la propia maldad humana en esta naturaleza caída genera situaciones de maldad aún contra un familiar querido. Ejemplo, papá tiene propiedades y papá le toca partir de la tierra y dejó 3 propiedades, pero tiene 6 hijos herederos. ¿Y qué sucede con esas 3 propiedades y sus 6 hijos herederos? Y son hermanos, nacidos de papá y mamá, criados en el mismo hogar, con el mismo amor y cariño, pero apenas están enterrando a papá y dice el mayor: a mí me queda la casa más grande. Dice el que sigue: y a mí la otra. Y dice el tercero: y a mí la última. Y los 3 menores dicen: no es legal, dame mi parte, vamos al juicio. Y contratan abogados y aquello y lo otro. Y han pasado casos donde lamentablemente uno de ellos le quita la vida al heredero para decir: a este lo elimino y me quedo yo con la otra parte. Esto es un caso muy común en muchas partes del mundo, por una simple herencia. Hoy en día hay personas que por una herencia no se tratan y son hermanos de padre y madre criados bajo el mismo techo. Y alguien me está escuchando y no le habla un familiar porque le quitó la herencia o porque él se robó la herencia y no quiere compartirla con el familiar. La maldad humana es terrible. Tan terrible que usted conoce mejor que yo casos tan dramáticos, tan terribles que ni siquiera vale la pena mencionarlos o recordarlos. Pero esa es la segunda fuente de tentación. La maldad humana, el deseo de hacer lo malo, el deseo de hacer daño, el deseo de vengarse. Me la va a pagar algún día me la va a pagar. Y caen presos mucha gente, hermano, y en vez de la cárcel de recuperarse, ¿qué andan diciendo los presos? Algún día salgo, y cuando salgo vas a ver. Esa es la maldad humana, en la cual está hacia hacer siempre lo malo. Que Dios tenga misericordia. También el Evangelio según San Marcos nos corrobora esta segunda fuente de tentación, como es la maldad humana. En su capítulo 12, verso 15 del Evangelio según San Marcos, leemos de la siguiente manera: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Quiénes estaban tentando a Jesús? La maldad humana. ¿Se da cuenta? Dice: ¿por qué me tentáis? Jesús le estaba hablando ¿a quién? A los humanos. Porque ellos también son, los humanos, sobre todo los humanos en Cristo, son también una fuente de tentación. Ejemplo, está el compañero de clase en un liceo, hablemos de tercer año, que lamentablemente este adolescente en tercer año ya bebe hasta que los efectos del alcohol toman el control de él, ya fuman, y a veces no solamente cigarros, sino también un tipo de droga. Y este muchacho en tercer año se da cuenta que hay varios adolescentes en su salón que son sanos, que no beben, no fuman, tienen un futuro, les gustan estudiar. Pero ¿qué dice este adolescente dañado? Este pronto se le va a acabar tanto estudio. La maldad humana. Y busca el momento de hacerse, entre comillas, amigo. Y busca el momento donde le va a ofrecer a ese disque amigo lo que él hace. Vamos para la fiesta. Vamos a escondida. Y allá le da a probar cigarro. Ese hombre fuma.
Los hombres fumamos. Fuma, fuma. Yo fumo. Y le enseña a fumar. Bebe, bebe una cervecita, un vasito, bebe. Los hombres bebemos. ¿Tú eres hombre? Sí, yo soy hombre. Bebe pues. Sé hombre, bebe. Y con estas sutilezas diabólicas, la maldad humana en ese adolescente insta a su compañero, lo tienta a hacer lo que nunca ha hecho. Y termina el compañero peor que él, bebiendo y fumando y caído en las drogas. Dejó el futuro, dejó el estudio y hoy es un vagabundo. Por la maldad humana. Hablemos de nosotros los cristianos. Lamentablemente tenemos familiares inconversos. Yo tengo familiares inconversos que son tremendos, son terribles, tíos, primos, que como saben que uno sé que es cristiano, cuando voy a visitarlos, ¿qué hacen mis tíos? ¿Qué hacen con la familia que no es cristiana en nosotros? Nos invita a hacer cosas que no se debe hacer. Esa es la maldad humana. En vez de respetar, en vez de alegrarse de que somos cristianos, que no fumamos, no bebemos, no buscamos pleito, no nos metemos en contienda con nadie, tratamos de ser pacificadores con todo el mundo, aunque no nos quiera. Pero ¿qué hacen los familiares? En vez de alegrarse, decir que bueno, que mi sobrino, que mi hijo, que mi tío, que mi papá, que mi abuelo está en el Señor, que mi abuela, que mi tía se convirtió, qué bueno, que mi hermana está en los caminos de Dios. ¿Qué le dice muchas veces? Te perdimos. Te perdimos. Y ese familiar que se convirtió a Cristo fue a casa muy alegre porque su experiencia fue genuina. Y cuando me toca conversar al siguiente día con la persona, llega cabizbajo diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué se sucede? Si ayer te fuiste del culto alegre porque recibiste al Señor, porque te reconciliaste. Cuando llegué a la casa, mis padres me dijeron de todo. Me dijeron aquello, mi familia, me cerraron la puerta. La maldad humana. Y como le dijo una madre a una hija que se convirtió al evangelio, eso pasó delante de mí. Esta familia no creía en Dios, eran ateos. Su hija se convierte al evangelio. Su hija en su adolescencia fumaba y bebía alcohol con sus amistades. Se convirtió al evangelio. Y ella llegó contenta delante de mí, llegó contenta a decirle a su mamá que ahora era cristiana. ¿Y sabe qué le dijo su mamá? Te vas de mi casa. Prefiero que seas prostituta que seas cristiana. Eso es la maldad humana. Padres inconversos que sus hijos viven aún en su casa y sus hijos se convierten en el evangelio y le prohíben ir a la iglesia, le prohíben congregarse. Esa es la maldad humana. La maldad humana, el egoísmo, el afán por hacer daño al otro. Un cristiano que se convierte no puede tener maldad humana. Un cristiano que se convierte de verdad no puede tener malicia contra nadie. Aunque le hagan mal y aunque le paguen mal, él nunca pagará mal. Él nunca hará lo malo. Al contrario, seguirá haciendo bien. Porque él no hace bien porque le hagan bien. Él hace bien porque él sirve a un Dios que es bueno. Porque él sirve a un Dios genuino. Porque se convirtió de verdad. Pero yo no creo en los falsos cristianos que dicen ser evangélicos y hacen lo malo, y hacen lo malo, y hacen lo malo. E instan a otros a hacer lo malo. No puede ser posible. El cristiano genuino no cede a la tentación. El cristiano genuino no es fuente de tentación tampoco. Que Dios tenga misericordia. Tercera fuente de tentación es la propia concupiscencia. Eso está en todo ser humano. Allí vamos a leer donde leímos al comienzo, para comenzar esta clase de doctrina. Estoy en la lección 9 sobre la tentación. En el segundo punto, que es fuentes de tentación, vamos ahora a la propia concupiscencia. Dice la palabra en ese verso 13 del capítulo 1 de la Epístola Universal de Santiago de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, escuchen bien esto,
no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Ahí lo responde. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y segundo, Dios no tienta a nadie. Yo he escuchado a personas que no desconocen quizá esto. Dice, no, es que Dios me tentó. Ya usted leyó allí de que no es posible porque Dios no tienta a nadie. Pero entonces, la tentación, entonces, ¿cómo se produjo? Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Eso está en todo ser humano. Por eso es que no es fácil ser cristiano. Porque somos cristianos, pero tenemos concupiscencia. Amén. Somos cristianos, pero tenemos concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo o la atracción hacia las cosas malas. Y por más que el cristiano trate de ser fiel al 100%, como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como Jesús dijo una vez, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O como dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo pregunto aquí, la única que está libre de responder es Josabet, mi hija de 11 meses. Del resto, ¿quién no ha hecho algo malo? Usted que me escucha, me está viendo, ¿nunca usted ha hecho algo malo? Vemos a un niño pequeño, 4, 5, 6 años, que fue a la nevera, la abrió y se comió todo el dulce que había. Y se amarró toda la boca de dulce. Y cuando usted va a abrir la nevera para repartir el dulce, ve que no queda y se molesta y dice, ¿quién se comió el dulce? Y sale el niño pequeño de 4, 5, 6 años con la boca bien embarrada que dice, yo no fui. Y ese niño pequeño sabe que está mintiendo. Pero hablemos de los niños grandes, de los adultos. ¿No hacen lo mismo? ¿Quién me agarró esto de la casa? No sé, yo no. Son cosas tan pequeñas, pero son pecados. Porque es mentir, es engañar. Así que nadie en la tierra puede creerse más santo que nadie. Y eso de que el Papa es santo, eso es mentira. Él es también un pecador. Porque nadie en la tierra es santo. El único santo se llama Jesucristo, que mora en nosotros y nos santifica cada día. El único justo, ¿quién es? Jesucristo, que vive en nosotros y nos justifica todos los días delante del Padre. El único bueno, ¿quién es? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. En la condición humana, Él dijo, no hay ninguno bueno, no hay ningún humano bueno. ¿Bueno quién es? El Padre. Así que no existe eso de que hay alguien bueno, santo, justo. Humanamente no existe. Pero a través de Jesucristo somos justificados. A través de Jesucristo hacemos obras buenas. A través de Jesucristo somos santificados a través de Jesucristo. Pero si alguien no tiene a Jesucristo, ¿cómo usted puede decirle a ese señor que no es cristiano? Ay, Señor, usted sí es bueno y no es cristiano. Peor todavía. Ay, Señor, usted sí es justa, pero si no es cristiana, ¿cómo va a ser justa? ¿Me hago entender? ¿Qué sucede? Que el cristiano, aunque tenga concupiscencia, deseo hacia lo malo, ¿qué hace el cristiano? Hace como José, huye del pecado. Le dice no a esa tentación. Le dice no a ese deseo. Cuando el cristiano baja la guardia espiritual,
¿Qué sucede? La concupiscencia quiere, eso es fuerte, es como que, porque como hay un nivel espiritual bajo, no ora, no ayuna, no vigila, no se congrega, no se consagra a Dios. Entonces la concupiscencia, hermano, está como que con ganas de devorar y hacer pecado. Pero el cristiano sabe que la única forma de no ceder, ¿cuál es? Doblando rodillas delante de Dios, volviendo a la senda antigua, volviendo a buscar a Dios. Nosotros no somos fuertes por nuestra propia fuerza. La fuerza humana es débil, pero cuando buscamos a Dios, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que nos ayuda a no ceder a la tentación. Entonces, dice en el verso 15, en el 14 no, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 6 pasos. Por eso que yo explico otra vez, eso de decir, pastor, caí en pecado. De repente yo iba bien y como un precipicio caí en pecado y no me di cuenta que caí. Yo, venga, hermano, vamos a Santiago. Para usted llegar a caer en pecado, hay unos pasos antes de eso. Nadie cae en pecado porque estaba buscando a Dios allá arriba en el cielo. Y de repente ya estaba envuelto en pecado. Aquí Santiago nos explica algo muy detalladamente. Veamos, esta última fuente de tentación, estoy hablando de nuestra propia concupiscencia, es tal vez la más generalizada porque está dentro del individuo, es más sutil, muy eficaz y destructiva. Veamos estos 6 pasos que aparece donde hemos leído en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versos 3 al 15. Dice, paso número 1, tentado por la propia concupiscencia. Antes que alguien caiga en pecado, primero fue tentado por su concupiscencia. Y allí tiene que decirle, no. Y listo. No se haga el fuerte. Si usted salió del mundo del alcoholismo, ¿qué hace frecuentando hogares donde lo que hacen es beber alcohol? Y llega justamente cuando está prendida la fiesta para el diablo en esa fiesta mundana. O como hoy, en muchos lugares hoy celebran la fiesta diabólica del Halloween. Y no sé cómo hay cristianos que participan de esa fiesta. Fiesta de los demonios, donde lo que se hace es pecar. ¿Cómo usted puede decir, voy con mis hijos un momentico a disfrazarlos para que participen de la fiesta de Halloween? Porque allí no hay nada. Hay un falso cristiano evangélico, cantante, que él dijo públicamente que él, con su esposa y sus hijos, practican el Halloween, porque él no ve nada malo en salir por allí disfrazado y pedir dulce en las casas, los países donde lo practican de esta manera. Y es cristiano y su música es muy reconocida y la gente lo tiene como un santo cristiano que canta música cristiana, pero es un diablo que participa del Halloween. Y está caído en la gracia de Dios. ¿Qué sucede? Un cristiano no participa de nada de esto. Aunque haya deseo de ir a las casas a pedir caramelo en los países que se hace de esa manera. Es el primer paso, ser tentado por nuestra propia concupiscencia. Aunque este falso cristiano dice que no hay pecado en celebrar Halloween, y lamentablemente hay iglesias que celebran Halloween. Usted que conoce la palabra de Dios sabe que usted no participa de eso. ¿Qué sucede? Primer paso,
Tentado por la propia concupiscencia. Segundo paso, es atraído. El pecado te atrae y dice, ven, aquí estoy. Pedirle a tus amigos que te den para comprar comida, es difícil que te den. Pero si tú le dices que quieres salir a beber y no tienes, más de uno te invita. Y es más fácil en el mundo no cristiano, es más fácil regalar botellas que regalar comida. ¿Por qué? Porque el pecado te atrae. Te atrae. Una persona sin Cristo no tiene ni para comer. Y en vez de conseguir quien le dé comida, ¿sabe qué consigue? Licor. Y como le gusta el licor, el pecado lo atrae y dice, ven, bébeme. Ya la concupiscencia que es el deseo de beber está en él. Pero ahora está la bebida, ven. Y te invitan. Tengo tanto en el bolsillo, no tengo con quién gastarlo. Vamos, te invito a las cantinas. Y dice el pobre hombre, pero no tengo ni para comer. Vamos a, regálame algo para comer. No, para comer no, ¿qué comer? Olvídate de comer, vamos conmigo. Allá vemos qué hacemos. Porque el pecado atrae. Y más cuando la concupiscencia está allí a flor de piel. Entonces, es atraído. Y cuando es atraído, comienza entonces a ceder por medio de pensamientos e imaginaciones impuras. Ya se imagina ya con su amigo haciendo desastre y creyéndose el macho de la fiesta. Pobre hombre borracho sin vergüenza. Tercer paso está el ser seducido. Seducido. Cuando ya es seducido, la voluntad de él humana es debilitada. Ya se debilita su voluntad humana y está ya a un paso de ir. Y se da cuenta que padres evitando que sus hijos salgan a estos lugares de desorden moral y de todo, buscan la manera de evitarlo y aún lo agarran al hijo, a la hija. No vaya para esa fiesta, no vaya con esa gente, no lo haga, cállate, vieja. Porque la voluntad de aquella persona está debilitada. Y ni que le cierren la puerta con llave, no, se busca la manera de cómo abrir e ir a pecar. Y qué desastre las vidas sin Cristo. ¿Cómo se sufre cuando quieren evitar que ese familiar que consume droga y es adicto, evitar que no lo haga y lo meten en un centro y lo meten aquí y lo meten allá y buscan la manera de que no vuelva? Pero si no tiene a Cristo en su corazón, allá termina en la esquina, allá termina haciendo lo que antes hacía, porque su voluntad está débil. Voluntad, él no tiene cómo decir no a ese vicio. Pero el día que el drogadito se entrega a Jesucristo, el día que el borracho se entrega a Jesucristo, le entrega su voluntad a Cristo. Señor, yo no puedo, pero en ti voy a poder hacerlo. Y hasta el día de hoy, gente que se ha convertido de verdad al evangelio, de verdad se ha convertido a Cristo. La gente que no ha vuelto a pisar una cantina, hay gente que no ha vuelto a consumir ni un momento de licor, nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, cuando cambia a alguien, lo cambia de verdad. Pero ¿qué hace usted en una iglesia que cuando viene el culto de Santa Cena, el pastor le ofrece vino con alcohol para que participe de ella? Eso no es la cena del Señor, esa es la cena de los borrachos. Y es una blasfemia delante de Dios. Porque eso es doctrina, la cena del Señor, cómo se participa. Y hay gente que toma alcohol, vino añejado. Que Dios tenga misericordia. Cuarto paso está, dice, la concupiscencia concibe. Ya no solamente la concupiscencia que es atraída, ahora concibe. O sea, se rinde ya.
se rinde a ceder a esa tentación. Cuando se rinde, quinto paso, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. O sea, el pecado ya es consumado, cuando ya listo. Ya está pecando. Y cuando el pecado es consumado, último paso, da a luz la muerte espiritual. Está muerto espiritual. Pero antes de estar muerto espiritual, hubieron pasos que él pudo haber dicho no, 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 no. Aunque el diablo, aunque la propia maldad humana o tu propia concupiscencia te esté motivando a hacer lo que no le agrada a Dios, párate firme, hombre, párate firme, mujer. Y si tú amas a Dios de verdad, dile no al pecado, dile no a lo que no le agrada a Dios. Porque nadie te obliga a ti. El pecado te puede atraer, te puede seducir. La propia concupiscencia puede decirte ve. Pero usted tiene la decisión de decirle no al pecado y sí a la santidad de Dios. Que Dios tenga misericordia y nos guarde a nosotros. El tercer punto de esta clase doctrinal es los conductos de tentación. Eso lo encontramos en la primera carta que el apóstol San Juan escribió, en la primera carta o epístola universal del apóstol San Juan. En su capítulo 2, vamos a leer el versículo 16. Allí encontramos los tres conductos de tentación. El primero, el segundo y el tercero, y están los tres. Mire, dice el verso 16 del capítulo 2 de la primera epístola o carta universal del apóstol San Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, número uno, los deseos de la carne, es un conducto. Número dos, los deseos de los ojos. Y tres, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los tres conductos de tentación, ¿cuáles son? Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Estos fueron los conductos o canales de tentación que Satanás usó con Eva en el Edén y luego lo usó con Cristo en el desierto. Eva fracasó, pero Cristo venció. Y nosotros en Cristo podemos vencer. Veamos. Hablemos de los deseos de la carne. El diablo le dijo a Eva que aquel árbol del fruto prohibido, cuando lo probara no iba a morir, sino iba a ser como Dios. Y dice la palabra que Eva, la mujer, vio que el árbol era bueno para comer. Deseos de la carne, buenos para comer. Y comió, pecó. Mientras que el diablo en el desierto le dijo a Cristo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fue tentado en cuanto a los deseos de la carne. En la carne humana tenía deseo de comer. Estaba en ayuno 40 días. Y allí fue y lo tentó. Pero Cristo no cayó en la tentación. Por eso que nuestro Cristo es un Cristo vencedor. Y en Él somos más que vencedores. Deseo de los ojos. Le dice la serpiente a Eva: serán abiertos vuestros ojos. ¿Y Eva estaba ciega acaso? Y le digo: serán abiertos vuestros ojos. Porque hay gente que cree que nosotros los cristianos estamos ciegos y dicen: el pastor te lavó el cerebro, de que te metiste a la iglesia eres como ciego, no te das cuenta, mira, no disfruta de la vida, mira tantas cosas buenas que te estás perdiendo aquí en el mundo. Es la misma tentación.
Nos tienta en cuanto a los deseos de los ojos. Dice, si vas conmigo hoy, tus ojos van a ser abiertos. Vas a ver otro mundo, vas a ver otra cosa, te vas a disfrutar. Salte de esa iglesia ahí donde, Dios mío, la gente va a perder el tiempo. Ven conmigo para que disfrutes. Tentaciones usando el conducto de los deseos de los ojos. Y ciertamente Eva comió, dice la Biblia, y fueron abiertos los ojos tanto de Eva como de Adán. ¿Cuáles ojos fueron abiertos? Los ojos del pecado, los ojos de la lujuria, los ojos de la maldad. Mientras que a nuestro Señor Jesucristo le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, échate allá abajo. Échate abajo. Lo colocó en el pináculo para que viera de altura. Échate abajo, y comenzó. Para que sus ángeles mandarán, y tergiversó un salmo. Pero el Señor Jesucristo, por segunda vez en esta segunda tentación, escrito está, y lo venció. ¿Con qué lo venció? Con la palabra. La vanagloria de la vida. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Seréis como Dios. Por favor, Satanás, si tú quisiste ser como Dios y no pudiste, ¿por qué engañas a la gente con algo que tú sabes que nunca será? Hoy en día es, si bebes alcohol, serás hombre. Si haces este TikTok, tanto adolescente perdido en el TikTok, hermano. Se van para un parque, no sé aquí, yo vi mucho allá en la ciudad de Caracas, en Sabana Grande. Eso está lleno de adolescentes que colocan el celular de una forma, de otra forma, o alguien los graba y haciendo malabar y se doblan y para acá. Y estoy doblando y Dios mío, pero no se dan cuenta que parecen algo anormal. La competencia de ser famoso, la competencia de ser visto, la competencia de que le ponga me gusta, like, la sensación de ver cuántos likes tengo, cuántos me gusta me pusieron, de ser famoso, de ser seguidor de un tal famoso, llaman influencia, de un influencer actualmente, y llegar a esa influencia. ¿Y sabe usted que hay hijos de cristianos que se la pasan viendo esa influencia? Hay hijas de hermanas que se la pasan viendo esos influencers. Y sus padres cristianos, no sé qué le pasa, le sueltan el teléfono y ya están viendo la influencia y siguen a tales influencers de TikTok o de otras páginas. ¿Y sabe usted cuántos hijos de cristianos caen en redes terribles y terminan en pecados y desorden? Y dicen, ¿por qué mi hijo, mi hija de repente está frío, está fría, no quiere ir para la iglesia? Es que usted colocó en su casa Wi-Fi libre y todo el mundo tiene dispositivo y alcance de internet para todo el mundo. Y cuando usted sale a casa a trabajar, piensa que el niño, la niña está en la casa allí haciendo las cosas buenas. Y cuando usted está fuera de casa, está metiéndose en páginas que no debe meterse, haciendo cosas que no debe hacer, viendo cosas que no debe ver, por culpa suya, porque usted no sé qué le pasa, porque la culpa no es de ellos. Hay que restringir muchas veces el internet, hay que restringir el acceso. Es posible que haya adolescentes que los padres quieren agarrar su teléfono para revisarlo y se molestan por eso, porque esconde algo. Si aún sus hijos viven en sus casas, usted puede decirle para ver el teléfono, para ver las redes, para ver qué estás haciendo, para ver. Pero ay de aquel padre que le toca el teléfono a su santo hijo. Usted ni se imagina las cochinadas que sus hijos o hijas adolescentes tienen en su teléfono. Y lo terrible es que llegan a su iglesia y son las danzarinas de las iglesias. Y son las profetas de las iglesias. Y pasan a cantar especiales en las iglesias.
Por favor, por favor. Todo con ínfulas de grandeza porque quieren ser vistos, quieren ser famosos, quieren ser alguien importante en esta vida. La misma trampa del diablo que le dijo a Eva: seréis como Dios. La vanagloria de la vida. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Todo esto te daré. Vanagloria de la vida. Todo esto te daré. Todo esto te daré. Qué mentiroso es el diablo si él no tiene nada. Lo único que tiene el diablo asegurado es la condenación en el lago que arde con azufre y fuego. Más nada. ¿Y sabe usted cuánta gente famosa, secularmente hablando, han hecho hasta pacto con el diablo por fama? Por fama, por tener gloria humana, por recibir elogios, aplausos humanos. Y a cambio de eso, su alma la han vendido, sea por un corto plazo o sea para siempre. Y son esos grandes cantantes famosos que terminan muriendo en un terrible accidente. Dios mío, terrible, tan joven, tan jovencita, tan lleno de vida, y murió de repente en un terrible accidente. Y muchos de ellos es porque pactos con el diablo hicieron, por fe famoso, se le acabó el pacto y el diablo se los llevó para el infierno. Dice la palabra: ¿de qué le vale al hombre alcanzar el mundo entero, ser famoso en esta tierra, llegar a la cima de esta tierra humana? Si no tiene a Cristo, cuando se muera, su alma se va al infierno. Es mejor ser el desconocido del barrio. Es mejor que nadie nos conozca. Es mejor que nadie sepa ni nuestro nombre ni nuestro apellido, pero que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Usted y yo no queramos fama humana. La fama humana es pasajera. Hoy aplauden a uno, mañana van a aplaudir a otro. Pero en el cielo, uno solo es digno de ser aplaudido. Uno solo es digno de ser alabado. Y todos los siervos y las siervas aquí en la tierra iremos un día a aplaudir y adorar al único digno de toda alabanza. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La victoria de Cristo es nuestra victoria. No diga: pastor, es que yo no puedo con esa tentación. Pastor, es que yo no puedo. Tú sí puedes. Si Cristo está en ti, tú sí puedes decirle no al pecado. Cuando Cristo mora en alguien, Cristo le da la victoria y no cede a la tentación. Nos preguntamos a veces: ¿por qué Dios permite la tentación? Número uno, porque desarrolla el carácter y la fe. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Se desarrolla el carácter cuando nuestra fe es sometida a prueba. Y cuando somos tentados, la fe en Cristo se somete a prueba. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y cuando somos tentados, esa es la oportunidad de probar de que esa fe en Cristo es verdadera. Porque cuando alguien cede a la tentación, su fe en Cristo no es sincera.
Por eso Dios permite la tentación. La permite, no tienta a nadie. Segundo, porque la tentación, o sea, Dios permite tentación para que nos mantengamos humildes. Si alguien no es tentado, vive sin sufrir esa atracción a la tentación, sería un súper cristiano. Pero como todos somos tentados por nuestra propia concupiscencia, aquí nadie puede creerse más que nadie, ni más santo que nadie. Porque como dije al comienzo, ¿quién no ha cedido a algo que no le agrada a Dios en su vida cristiana? Dios tenga de nosotros misericordia. Pero entonces nadie puede creerse que es más santo que nadie. De hecho, los que se creen súper santos o más santos, eso esconden por allí algo. Eso esconden por allí algo. ¿Por qué Dios permite tentación? Porque mantiene humilde al cristiano. Vemos en la segunda carta que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia en Corinto, los hermanos de Corintios, en su capítulo 12, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 12 dice el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué pasó? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Quiere decir que mantiene a uno humilde. Repito, si uno no fuera tentado a nada, uno fuera súper santo, súper. Pero aquí no existe eso. Por eso que usted siempre que ve a alguien que cae en situaciones pecaminosas, más que señalarlo, cuídate, mañana puede ser tú. Porque con la misma vara que mides, serás medido. Ven, porque mientras que tú veas un pecado en tu hermano, en ti debe haber más de uno. Hay que cuidarse. Tercero, ¿por qué Dios permite tentación? Tercero, porque al vencer queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13 dice: primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Esto está claro, ¿verdad? Quiere decir que si Dios permite que usted sea tentado, Él sabe que usted puede resistir esa tentación. Según lo que allí lo dice allí, ¿verdad? Quiere decir que no hay excusa para decir: ay, hermano, es que volví a caer, hermano. ¿Y sabe qué hacen algunas personas? Son tentados, ceden a la tentación y pecan. Y después que pecan, se tiran de rodillas o piden perdón a Dios: Señor, perdóname. Te pido perdón por enésima vez y no lo voy a volver a hacer. Y apenas hoy pidió perdón, mañana lo vuelve a hacer el mismo pecado. Y vuelve a pedir perdón y vuelve a hacerlo. Y vuelve a pedir perdón y vuelve a hacerlo. ¿Sabe usted cuántos cristianos viven así? Pero eso es bastante, eso no son unos cuantos, muchos cristianos. Sobre todo gente que no vive en la palabra. Que no hay una vida de santidad, no hay un esfuerzo por ser santo. Pecan, perdón, pecan, perdón, peca, perdóname, peca, perdóname. Y eso toda su vida viven así. Así viven la mayoría de cristianos. En la iglesia que asistí anteriormente, iglesias liberales, donde
Ser cristiano es fácil porque allí como usted, ahí usted cabe allí. Porque Dios mira el corazón solamente. Yo andaba con un grupo de jóvenes y siempre andamos pecando y santificándonos. Pecando y santificándonos. Y cuando íbamos al pastor, mi pastor de aquella iglesia, pastor, yo hice esto y esto y esto y esto. Ay, pídele perdón a Dios y sigue para adelante. Pero pastor, esto ya es disciplina. Ah, ¿qué disciplina? Y yo tenía que autodisciplinarme. No, pastor, por un mes no me pase, ¿por qué? Bueno, si tú dices. Y ya disciplina, porque no eran pecados. Pecados que añaden disciplina. Y así eran todos mis compañeros. Y todos participaban de los cultos y todos gritaban y brincaban. Porque sencillamente si tú pecabas te pide perdón a Dios y punto, ya. Pero sigue pecando, sigue pidiendo perdón a Dios, se vuelve un círculo, un vicio. Pero ¿qué hace la disciplina? Que también es parte de nuestra doctrina. La disciplina hace de que la persona recapacite, medite y no vuelva a hacer lo que frecuentemente se la pasa haciendo. ¿Vamos a entender? No vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque te priva de bendiciones que cuando tú eras activo, participabas, que ahora no puedes hacerlo. Te priva. Y tú dices, Dios mío, ¿cuándo se acabará esta disciplina? Pero yo me la busqué. Y usted dice, cuando me den la oportunidad de ser activo, Dios me guarde, no vuelvo a hacer eso. No, y no vuelven a hacer eso. Pero que yo recuerde, en la iglesia creo que a nadie disciplinaron nunca. Nadie nunca lo disciplinaron en la iglesia que yo vengo, la anterior, la misión anterior. Nunca nadie fue a llevar disciplina. Y allá había todo tipo de pecado, hermano. Pero como eso no existe la disciplina, qué triste, ¿verdad? Aquí sí existe la disciplina. Y cuando alguien se disciplina, no es para un mal, no es para sacarlo, no es para no, al contrario. Es para ayudarlo a levantarse. Y hemos visto jóvenes de nuestras congregaciones que han sido disciplinados por faltas que han cometido, han aguantado su tiempo de disciplina y actualmente han sido restaurados y son jóvenes fieles a Dios. Y le dan gracias a Dios porque soportó y porque le colocaron una disciplina. Pero cuando no hay nada de esto, hermano, la gente peca. Pecan y eso es normal. Dios a nosotros nos guarde de eso. Si Dios permite que seamos tentados es porque Él quiere que al vencer esa tentación demostremos el poder de Dios sobre Satanás. Cada vez que usted dice no al pecado, Satanás está siendo una vez más vencido. También porque al vencer la tentación, el cristiano es recompensado y le proporciona gozo. En Apocalipsis, último libro de la Biblia, en su capítulo 2, verso 7, leemos lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice el verso 11 del capítulo 2 de Apocalipsis, donde estoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y dice también el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En las tres porciones vemos
que el que venciere será premiado. Quiere decir que cuando nosotros vencemos esas tentaciones, seremos recompensados y eso produce en nosotros gozo. Yo creo que usted ha sentido eso, ¿verdad? Cuando usted es tentado y dice no, usted dice gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. Qué día tan maravilloso es este, Señor. Porque no caí en ese pecado, porque no cedí a esa tentación. Eso proporciona gozo al cristiano. Pero ¿qué sucede cuando uno peca, hermano? ¿Cómo se siente el alma, el espíritu, la conciencia? Dios nos guarda a nosotros, hermano. Porque nadie podrá entrar al cielo si no vence primero la tentación. Según Santiago, ya lo leímos al comenzar esta enseñanza, en el capítulo 1 de Santiago, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir que para llegar arriba en la tierra hay que vencer la tentación. Pastor, pero ¿cómo hago para vencer la tentación? Este es el último punto ya. ¿Cómo vencer la tentación? Explíqueme, pastor. Porque yo sigo cayendo y pido perdón y vuelvo y no sé cómo hacer. ¿Cómo vencer la tentación? Número 1, usted debe saber que es el propósito de Dios que venzamos la tentación. Dios quiere que usted venza la tentación. Dios está con usted para que usted venza esa tentación. Según Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ven, hasta aquí leímos, ¿verdad? Anteriormente dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios permite que seamos tentados, pero te da la salida. No te manda solo allí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que venzamos toda tentación. Segundo, no debemos buscar la tentación. Ya le dije, ¿no? El que antes está en el mundo del alcoholismo, ahora quiere andar con los amigos del alcoholismo todavía. No, pastor, yo ando con ellos. Ellos toman cerveza y yo tomo malta. Yo le digo, mi hijo, no, pastor, es que ya yo soy cristiano, pastor. No, mi hijo. Que yo soy fuerte, pastor, ya yo soy fuerte. No. Aquí no hay ninguno fuerte, mi hijo. Ni Sansón. Ni Sansón, que es conocido como el hombre más fuerte en la Biblia. Ni Salomón, el hombre más sabio de la Biblia. Delante de Sansón y de Salomón, ni a los tobillos nosotros llegamos. No, hermano. No busque la tentación, evítela. Si usted sabe que por allí está la tentación, no vaya, agarre por el otro lado. Evítela. Si usted sabe que hacer eso, ver eso, escuchar eso, decir eso, ir a hacer eso, agarrar eso, usted sabe que eso no es, evítelo. Pero a veces el que es tentado como que le gusta, porque más que evitar, se siente bien allí. Ya usted está en pecado. Usted no ha nacido de nuevo. De hecho, el que vive pecando y siempre lo mismo, no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo vence la tentación. Y si usted no nació de nuevo, hoy tiene que reconciliarse de verdad. Aceptar a Cristo de verdad. ¿Qué dice Primera
a los Corintios capítulo 6, verso 18. Estamos en no debemos buscar la tentación, sino evitarla. Primera a los Corintios 6, 18 dice de la siguiente manera: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones íntimas entre dos personas que no se han casado. Huid de ese pecado. Si hay dos personas, hombre y mujer, que no se han casado y están asistiendo a la iglesia y desean realmente buscar a Dios, si se aman ellos dos y saben que Dios los unió, deben casarse. Y de hecho, para usted poder bajar a las aguas, tiene que estar casado. Porque si usted es bautizado en fornicación, porque hay lugares que lamentablemente eso lo permiten, dicen, bueno, se bautizan y después que se bautizan se casan. Eso está falso. Eso está mal. Como dice nuestro fundador de la obra, dice que cuando una persona, estando en pecado, sea fornicación o cualquier otro pecado, y lo bajan a las aguas, dice que lo que están haciendo es meter en las aguas un pecador seco, y cuando sale las aguas, sale un pecador mojado. Eso es todo. Sigue siendo un pecador, aunque lo hayan bautizado en agua. Hay que casarse para poder bajar a las aguas, porque los fornicarios no pueden bajar a las aguas, está en pecado. Hay que huir de la fornicación. ¿Sabe usted cuánta gente vive en fornicación? Lo que llaman anteriormente concubinato, hoy en día relación estable de hecho. Y así tengan las iglesias y son miembros de la iglesia y participan y tocan teclado y cantan y están en fornicación. Eso es diabólico, eso es antibíblico, eso está mal. Si usted asiste a una iglesia y usted vive en fornicación, no se ha casado todavía y es miembro y participa, usted está mal. Está mal, está en fornicación, está en pecado. ¿Qué debe hacer? Huid de la fornicación. ¿Para qué? Para que usted pueda vencer esa tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Dice, debemos velar y orar. Dos cosas que parecen igual, pero no lo son. Explico. Evangelio según San Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 41. Dice el Señor Jesucristo en esta palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el Señor Jesús en esta palabra, número 1, velad. Número 2, orad. Orad. Ya hemos visto el tema de la oración. Orar es hablar con Dios. Ya hemos aprendido cómo se ora, etcétera. Amén. En eso creo que estamos bien, ¿verdad? Los cristianos, oramos. Pero ¿qué pasa cuando alguien ora y no vela? Velar se refiere, velar, de ver, de vigilar. ¿Qué yo vigilo? Yo sé cuál es mi debilidad. Y yo debo velar en lo que es mi debilidad para no ir, para no tocar, para no ver, para no hablar, no escuchar, no decir. Pero cuando el cristiano ora, dice, no, que estoy orando y por eso yo me meto en lugares que no hay que meterse. Porque estoy orando, sí, estás orando, pero no estás velando. Estás orando, pero sigues haciendo cosas que no tienes que hacer, porque en eso no estás velando. ¿Vamos a entender? Hay que velar. Usted debe reconocer cuál es su debilidad.
Ustedes saben en el mundo qué es lo que más hacían en el pecado. Y lo que usted más hacía en el mundo, su pecado más frecuente del mundo, aunque usted sea cristiano ahora, el diablo, su carne, la maldad humana, su concupiscencia, lo van a traer a ese mismo pecado porque usted en el mundo era débil a ese pecado. ¿Me van a entender? Ahora que está en Cristo, tiene que orar y tiene que estar vigilante de esas ofertas que le atraen a ese pecado que usted cometía mucho en el mundo. No sé si me explico bien, para no mencionar ningún pecado y que nadie diga, bueno, la agarró conmigo hoy porque yo fumo cigarro todavía y voy para la iglesia y canto allá. ¿Sabe usted que hay personas que fuman cigarro y cantan en la iglesia? Y le digo algo más, aquí en Temblador, ¿sabe usted que hay gente que bebe alcohol en su casa escondida y asisten a la iglesia? Asisten para participar, no para... ¿Sabe usted que hay disque hermanas que ven novelas? No, velas, ellas sí la ven. Y asisten a la iglesia. Y ahora ven las series juveniles. No, es una serie juvenil, pastor, una serie juvenil. Y asisten a la iglesia y participan. Ay, hermano. Porque allá Dios ve solamente el corazón. Dios no te ve a ti cuando usted ve esa novela y cuando usted... Ay, ese actor está bello, esos ojos verdes, siendo infiel a su esposo. Porque eso es lo que ve en la novela, ¿no? Que yo sepa, la mujer ve novela para eso. ¿Por qué ve la novela la mujer? Comparando que el hombre que desnudo, hermano, se muestra desnudo, a veces sin camisa, con sus músculos allí. Y entonces la hermanita ve al esposo al lado y dice, uy, ese barrigón que tengo al lado. Eso sucede, hermano. Y pecando viendo a aquel hombre físicamente atractivo, adúltera. Es adulterio. Y va a la iglesia el otro día, alabaré a mi Señor. Ay, hermano. Dios tenga misericordia. Debemos velar y debemos orar. Y usted debe saber, repito, cuál era su debilidad en el mundo. Lo que usted más practicó en el mundo, ¿usted sabe cuál es? En eso usted debe velar bastante. Y como dijimos ya, debe evitar entonces tener contacto con eso que usted antes practicaba bastante. Eso es velar, está pendiente, está al acecho. Y eso es todos los días. Pastor, yo quisiera cristiano y más nunca sentir estos deseos hacia cosas que no. Eso es, mientras que usted esté en esta vida humana, aunque sea cristiano y busque a Dios completamente, su concupiscencia siempre va a tener el deseo hacia lo malo. Pero usted debe orar y velar. ¿Para qué? Dice la palabra, para que no entréis en tentación. Quiere decir que si usted se la pasa cayendo o cediendo a la tentación, es porque usted ni vela ni ora a veces. Si usted orara más y velara más, usted estuviera en sintonía con Dios. ¿Le falta a usted velar más, velar, hermano? Aquí está el hermano que le falta velar más. Pasa por ahí viendo y viendo. Y como me dijo una persona, me dijo, no, es que no hay nada de malo en ver. Los ojos se hicieron para ver, pastor. Sin vergüenza, hermano. No, hablo de gente que va a la iglesia. Así me dicen. Yo no peco porque yo las veo que pasan. Y pasa una para allá, y pasa una para acá, y pasa una por aquí. Yo no peco porque yo lo que hago es puro ver. Qué bajo ha caído por ahí el cristianismo, donde para ellos eso no es pecado. ¿En qué se diferencia ese disque hermano del mundano que se la pasa como metido en las calles? Qué vergüenza, hermano. Yo he visto personas en las calles que van con su pareja, con su esposa, con su novia, con lo que es su pareja al lado, y yendo con su pareja, voltean a ver a otra. Descaradamente, hermano. La mujer apenada lo que hace es reírse. Ay, él es así. Qué bajo es el mundo, hermano. Eso es bajeza. Y no importa si la pareja que tiene sea una mujer, porque se transforma en el cuerpo. Se mandan a operar todo lo que puedan para que el hombre la mire solamente a ella. Mentira.
Y la pobre mujer se operó todo el cuerpo para que el hombre no mire a nadie. Y ahora es cuando más ve a personas. ¡Mentira! Y como dijo alguien que iba a la iglesia, pastor, yo veo que mi esposo no es cristiano y se la pasa viendo a todas las que ve, pastor. Y me es infiel, pastor. Y yo vengo a la iglesia y yo parezco una vieja con esta falda larga. Así. Con esta blusa. Sin pintura, sin nada. Ay, voy a tener que poner un poquito más hermosa para él. Y comenzó la hermanita a pintarse, a arreglarse, ahí al salón de belleza, porque según estaba fea, y para el salón de belleza va la fea, porque según allá en la comuna la ponen bella, y allá estaba aquella. Para que su esposo más nunca le fuera infiel, ella dejó el cristianismo verdadero y se convirtió en una mujer que a la vista no parece cristiana. Da dolor verla. ¿Qué sucedió? El hombre siguió siendo infiel. Y lamentablemente hoy en día están separados. Y ella descarriada en el mundo. Porque la solución no es el mundo con el mundo. La solución es que usted se consagre a Dios y pague un precio por su marido hasta que Dios se revele ahí y lo convierta. Porque usted no puede cambiar a su marido. Y usted no puede cambiar a su mujer, usted no puede cambiar a su hijo, usted no puede cambiar a nadie. El ser humano no puede cambiar a nadie. Cristo Jesús sí puede hacerlo. Que tumbó a Saulo de Tarso allá en el camino y ese día fue otra persona. Cristo sí puede hacerlo. No hace falta que usted agarre cosas del mundo para tratar de lograr. No. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tú no hagas lo que ellos hacen. Tú no caigas tan bajo como ellos. Que Dios tenga misericordia. Debemos leer, meditar, confesar y obedecer la palabra para poder vencer la tentación. Pero si usted no lee Biblia, ayer no leyó Biblia en su casa. Hoy va igual. Entonces, ¿cómo puede alguien vencer la tentación si no lee Biblia? Si Jesucristo, cuando fue tentado, ¿con qué venció la tentación? Escrito está. Con la palabra. Y si usted no lee Biblia, ¿cómo la va a vencer? Ay, pastor, ya sé por qué me la paso todo el tiempo haciendo lo mismo. Porque yo ni oro, ni velo y menos leo Biblia. Ay, por favor, te está más perdido que... No, hermano. Ser cristiano no es un juego. Esto es sagrado. Esto es santo. Y hay que disciplinar el cuerpo para leer Biblia. Porque usted está todo el día viendo cualquier programa que le entretiene y usted está así. Quiere ver otro y otro y otro. 5 horas viendo un programa. Ay, Dios mío. Comencé a ver esto a las 5 de la tarde. Ya van a ser las 9. Uy, bendito Dios, santo Señor. Apaga el televisor y se va a leer la Biblia. Y apenas abre la página, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos sentados. 5 horas viendo un programa y apenas agarró la Biblia y ya le dio sueño. Y después quiere vencer la tentación. Y lo terrible que fue 5 horas viendo novelas. Porque allí me está escuchando el hermanito y la hermanita. ¿Sabe usted que hay pastores o falsos pastores que ven novelas? Conocí el caso de uno. Se me lo contó a alguien que iba con su pastor a ver novelas. Yo lo que digo es gente que me lo ha contado, no que me han dicho, gente que ha oído eso. Porque yo lo he visto. Y después del culto, el pastor se llevaba al hermanito de la iglesia, su mano derecha, a su casa. Dice, vamos a la casa, ya pasaremos toda la noche. El hermanito decía, vamos a vigilar hoy. Qué bueno, hermanito. Porque pensó que iban a la casa a pasar la noche vigilando. ¿Sabe qué me dijo una vez el hermanito? Dijo, ay no. Cuando llegamos a la casa, el pastor colocó la pantalla plana, allá se puso cómodo, y yo al lado, a comer cotufa, a comer arepa, a comer todo lo que había.
Y comenzó el pastor a sacar los discos para colocar las novelas. Y le digo, esto no sabe la iglesia, esto es entre tú y yo, ¿viste? Este pastor ya no está pastoreando, está descarriado ahorita. Dios tenga de misericordia. ¿Usted sabe cuántos líderes ven novelas? Aquí en Temblador. ¿Cuántos evangelistas ven novelas aquí en Temblador? ¿Cuántos apóstoles o apóstatas ven novelas aquí en Temblador? ¿Usted sabe cuánta gente ve novelas en su casa? Como usted no en su casa no sabe. Cuando usted va, coloca un canal allí, música cristiana. Aleluya, amén, aleluya. Y va la ovejita a la casa y ese ambiente, pero, pastor, me siento en la gloria en su casa. Aleluya. Hermano, usted aquí tiene la gloria de Dios con esa música. Y cuando se va el hermanito, la hermanita, la novela. Ver novela es pecado. Y si sigues haciéndolo y te mueres, te va al infierno. Aunque allá te digan que eso es normal porque Dios ve el corazón, eso es falso. Ver novela es pecado. Basta ya de jugar con el evangelio. O somos o no somos cristianos, pero hay que definirse y hacer las cosas bien. Hay que cambiar la novela por la Biblia. Y si hablo de un tema que ahí sí los hermanos me van a crucificar, hermanos que ven películas de acción, de X personaje, para no mencionar ninguno aquí, pues estamos. Y sabe que dice el hermano, al otro hermano que va a la iglesia juntos, van los dos juntos a la iglesia. ¿Viste la película tal? Sí, esa película estuvo aburrida. Sí, aburrida. ¿Por qué? Porque el actor no mató a nadie. O sea, las películas buenas es cuando matan a alguien en la película. ¿Y usted sabe cuántos cristinos y cristinas, novelas, películas de acción, o películas de terror, que es peor todavía? Películas de terror, hermano. Van los jóvenes de esa iglesia a hacer sociales en casa de uno de ellos. Y cuando llegan a hacer social, ¿sabe qué es? Películas de terror. Pero como allá Dios mira el corazón, usted puede ver cualquier película. Ay, Dios mío. Debemos, para vencer la tentación, debemos asistir a la casa de Dios y buscar a Dios. ¿Qué usted cree del cristiano, cristiana que no va a la iglesia? Que según busca a Dios en su casa pero no se congrega. ¿Qué usted cree ese cristiano, esa cristiana? Desobediente a la palabra, no dejando de congregarse, como usted que me escucha tiene por mala costumbre. Hebreos, ¿verdad?, habla sobre eso. Entonces usted no se justifique. Si usted no se congrega, no va a la iglesia, usted está mal, está en desobediencia. Lo terrible es que ese hermanito, esa hermanita que no va a la iglesia, no se congrega porque su casa igual está a Dios y no tiene necesidad de congregarse. Cuando usted le toca este tema, ¿sabe qué le dice? ¿Sabe qué le dice? Uno, que eso no es problema suyo. Dos, que él está más consagrado que usted. Y tres, que para aquí y para la iglesia, o sea, allá todos son falsos. Y el falso es él, porque vive una vida de falsedad. Si usted no se congrega en una iglesia, no asiste a una iglesia, usted no está bien con Dios. Usted está en desobediencia a la palabra de Dios. Hay que congregarse. Porque si usted se congrega, ¿cómo va a vencer la tentación? No puede vencerla. No la vence. Frecuentemente está recayendo en situaciones que no le agrada a Dios. Le leo para ya terminar Hebreos capítulo 10, donde corrobora que hay que congregarse. El autor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 10, dice el verso 23 de la siguiente manera. Hebreos
10, 23 al 25. Amén. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por costumbre. Yo no me creo ese cuento de que dice, es que no me congrego en ningún lado porque estoy esperando que Dios me diga que me congregue. Pues si está esperando que Dios te diga que te congregue, afina tu oído, comienza a congregarte. Así me dicen algunos, no, es que a mí Dios no me ha revelado dónde me congrego, a mí Dios no me ha dicho que me congregue todavía. Entonces usted no lee Biblia, porque si usted lee Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, que es el día del Señor, cuando vendrá a buscarnos, ese día se acerca. Amados hermanos, que Dios nos ayude a vencer siempre la tentación y buscar cada día el rostro del Señor. Si usted, que es aspirante a bajar las aguas, aún está luchando con un pecado, usted no puede bajar hacia las aguas. Usted tiene que ser muy sincero y decir, pastor, todavía yo estoy luchando con X pecado. Todavía yo sigo haciendo esta situación que no le agrada a Dios. Todavía yo sigo cediendo en las tentaciones, así que me falta todavía un tiempo más para poder bajar a las aguas. Pero le aconsejo, no se le ocurra cometer el grave error de bajar a las aguas bautismales viviendo una vida de pecado. Porque ese pecado oculto, después que te bautice, a los días saldrá a la luz y luego públicamente todos sabrán que fuiste un falso o una falsa cristiana y que trataste de engañarnos a nosotros. Quizás lo hiciste y te bautizamos, pero no vas a engañar a Dios. Es mejor ser sincero y decir, no, pastor, yo ando haciendo cosas por allí que yo sé que no le agrada a Dios. Déjeme seguir buscando a Dios, vencer esas tentaciones, y yo le digo cuando yo puedo decir que estoy apto para bajar las aguas. Pero por favor se lo ruego como pastor de esta iglesia, no se le ocurra bajar a las aguas. En los meses siguientes habrá bautismo, no se le ocurra bajar las aguas con ese pecado que aún está frecuentando. Porque Dios no puede ser burlado. Y lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Ven, que Dios tenga misericordia. Y es mejor decir, no, pastor, me bautizo el otro año, para los otros bautizos, pastor. Me falta todavía bastante, pastor. Está bien, es mejor ser sincero. Y así Dios tiene misericordia de usted. Y ya cuando le toque, lo va a hacer como la palabra de Dios manda. Sin mancha, sin arruga y sin pecado. Y Dios por eso lo va a bendecir. Oramos, amada iglesia. Padre bueno y maravilloso, he dado esta clase de doctrina que está allí en nuestro manual sobre la tentación. Ayúdanos a cada uno de nosotros a no ceder a ella. Que esa concupiscencia que está en nosotros, Señor amado, la mantengamos sujeta a tu espíritu y no permitamos que la carne se enseñoree de nosotros y nos conduzca a hacer lo que no te agrada. Señor, como dice esas instrucciones que dejaste sobre la oración, líbranos del mal, Señor. No nos metas en tentación, Señor amado. Ayúdanos a velar más, a orar más, a leer más tu palabra y a congregarnos, Señor amado. Ayúdanos a hacer nuestra parte para cuando seamos tentados, sea por nuestra propia concupiscencia, sea por la maldad humana o sea por el diablo, Jehová lo reprenda, le digamos no al pecado, no a la tentación, y así, Señor amado, nos santificaremos y nos guardaremos más para ti, Señor.
Ayúdanos a todos, Señor amado. Si alguien que me escuche está luchando con algún pecado oculto, con alguna tentación que no ha podido dejar de ceder a ella, te pido, Señor, que le hables, que le ministre a ese varón, a esa mujer que me escucha, que él pueda volverse a la oración, que ella pueda volverse a estar velando, que pueda volver a la lectura de tu palabra, que puedan consagrarse, congregarse en una iglesia de santidad completa, Señor, donde se predique el evangelio tal cual como está escrito, donde se le llame pecado al pecado y se manda al pecador a arrepentirse para ser salvo, y donde los que están buscando a Dios se le inste a seguir siendo santo hasta la venida del Señor, porque el que es santo, santifíquese todavía hasta que el Señor venga a buscarnos, porque Él viene a llevarse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso que Dios nos está preparando para esa gran venida que es el rapto de la iglesia. Señor, bendícenos a todos, guárdanos. Señor, que tu bendición esté con nosotros.